Buen día, estimados compañeros y profesor. En la siguiente presentación pretendo explicar y desarrollar mi investigación referente a los programas de ajuste estructural, señalando algunos rasgos distintivos de la evolución económica que estos produjeron, coincidiendo con la puesta en práctica como tal de los mismos. Para comenzar, me gustaría brindar el concepto general correspondiente a los PAEs. Se pueden definir como los cambios de políticas implementados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dichas instituciones creadas conforme el acuerdo de Bretton Woods, visto anteriormente en clase. Estos corresponden a préstamos de apoyo a la balanza de pagos, que traen consigo medidas de transición destinadas a los países en vías de desarrollo, que afrontaban problemas en su balanza de pagos o tenían un gran endeudamiento externo, sobre todo en principios de los años 80. Los principales países promotores de esta reestructuración económica eran países como Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, los cuales lo veían como un prerequisito para mejorar el bienestar social, sobre todo en los países subdesarrollados o mejor conocidos como en vías de desarrollo. Su principal objetivo era la total apertura de la economía de mercado internacional y viceversa, permitiendo a las economías de los países en desarrollo tomar una mayor orientación hacia el mercado, lo que las forzaría a concentrarse más en el comercio y la producción para que se generara un desarrollo de estos. Existe un contexto histórico que es importante tomar en cuenta a la hora de entender la existencia de los programas de ajuste estructural. La década de los 60 y 70 se produjeron efectos insospechados en la economía mundial. Por lo tanto, la óptica que se tenía en esa época daba lugar al marco de estos programas apoyados por el Fondo Monetario Internacional y a sus políticas de estabilización dirigidas a reequilibrar las balanzas de pago y sobre todo estabilizar las crisis como la del petróleo. Esta se dio por el año de 1973, lo cual generó un aumento del precio del petróleo, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo. Por lo tanto, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Asimismo, en esos años las deudas de los diferentes países estaban concentradas en múltiples depresiones económicas y el estancamiento de los países económicamente. A nivel nacional, Costa Rica en la década de los 70 y 80 aumentó su deuda externa. La balanza tendió a ser cada vez más negativa para el país, además de sufrir el peso de un déficit fiscal. Es ahí cuando los organismos internacionales financieros intervienen bajo el pretexto de corregir las distorsiones económicas que se veían en el territorio costarricense. Los programas de ajuste estructural se implementaron en la mayoría de los países del continente americano, países como Venezuela, Argentina, México, Colombia, Uruguay, Perú, Guyana y la mayoría de los países centroamericanos. Se comprende en cierto sentido que existe una fragilidad en los respectivos procesos democratizadores que recorren en América Latina. Esto porque existen y existieron democracias sin Estado, que básicamente otros agentes de orden internacional se encargan de planificar las actividades del sector público, lo que supuestamente correspondería a los designados por votación popular. Como parte de la evolución histórica de los PAEs, en medida de que se fueron implementando las regulaciones, se dividió en diferentes procesos, por lo tanto existe una segmentación conforme a las medidas establecidas por cada PAE. Para el PAE número 1, como se menciona en la presentación, los principales fines perseguidos era la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales, y básicamente se enfocaba en políticas de exportación, comercio e industria agrícola, del sector financiero, del sector público y redistributiva. En Costa Rica la inversión fue de 80 millones de dólares, establecido en los años 1985 y 1986 bajo el gobierno de Luis Alberto Monge. El segundo PAE fue concebido como continuación del PAE número 1. Perseguía los mismos objetivos con la principal diferencia de la desaparición del paquete de medidas dedicadas
a la política redistributiva. La inversión fue de $200 millones. Se aplicó durante la administración del doctor Óscar Arias Sánchez. Específicamente se aplicó en el año de 1989. El tercer PAE se realizó varios años después, en 1995. Dicho programa estaba orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado. Sin embargo, esa reforma integral fue la causa de su resistencia para la aprobación del PAE, que reducía el papel del Estado en la economía, pero la asfixiante situación financiera que el país vivió en 1994 y 1995 hicieron ceder a la administración Figueres. La inversión fue de casi $300 millones. Consecuencias de los PAEs. Las consecuencias han sido múltiples y han afectado todas las esferas de la vida social, económica y política de los países en donde se implementaron dichos PAEs. Sin duda alguna, la consecuencia más considerable, mencionada por diversos autores y que se vieron reflejadas en los países, fue la pérdida de la soberanía nacional, ya que a la llegada de dichas medidas los organismos internacionales se han encargado de la toma de decisiones y de los gobiernos legítimamente electos. Otro caso es el que se menciona que con la llegada de los PAEs se dio un retroceso del Estado, lo cual se percibía como una realidad general, principalmente en América Latina, especialmente en materia de protección social e inversión pública. Como parte de esas consecuencias también surge esto de la relación de los PAEs con la pobreza y la desigualdad. Se ha mencionado acerca de que esta política macroeconómica de carácter represivo, impulsada en el periodo de ajuste, ha significado la erosión o desgaste presupuestario del Estado social y de sus mismas instituciones. Esto se ha visto reflejado en un deterioro sistemático de la calidad y cobertura de los servicios sociales y de los programas dirigidos a la promoción del desarrollo humano de la población. Por lo tanto, en este contexto, los problemas de pobreza y exclusión en el país han agudizado las brechas de desigualdad que se han manifestado no solo en términos de los distintos grupos de ingreso de la sociedad, sino también en términos de género, de grupos de edad y de zonas geográficas. A manera de conclusión, se puede argumentar que en términos generales, lo que siempre se buscó con el establecimiento de los programas de ajuste estructural fue perseguir el equilibrio macroeconómico, estableciendo medidas que se caracterizaban por su severidad, para comprimir la demanda interna mediante políticas monetarias, financieras y fiscales, consideradas de cierta manera restrictivas. Sin embargo, la realidad que se observa ante la llegada de los programas de ajuste es totalmente diferente a lo que se pretendió con el establecimiento de estos. Si bien es cierto, estos contribuyeron para estabilizar la economía y el desarrollo internacional de los países, se han topado con diversas dificultades para mejorar las condiciones de vida de los países donde fueron impuestos. Esto en parte porque se aplicaron medidas cada vez más restrictivas que acentuaron el problema de la economía y el consecuente deterioro de los ingresos y la calidad de vida de la población. Muchas gracias por la atención brindada.